Hola, mi nombre es Norma del Río y te doy la bienvenida de nuevo a tu canal Soy Anormal, descifra el juego emocional de la Matrix. Ya tenemos un nuevo episodio donde ahora estaremos hablando de cómo hay eventos gozosos o eventos que experimentas como dolorosos cuando estás activando tu proceso del despertar espiritual. Así que si quieres saber más acerca de estos eventos que pueden ser gozosos o pueden ser dolorosos y que están seguramente activando tu despertar espiritual, te invito a que te quedes con nosotros porque vamos a comenzar. Hemos revisado con más detalle cómo es que se activa en el planeta este proceso, este momento evolutivo conocido como despertar espiritual y la ascensión planetaria. Toca ahora que comencemos a revisarlo a nivel personal. Es decir, en este video vamos a ver cómo nuestro despertar espiritual puede ser activado por una situación, alguna circunstancia, alguna experiencia que estemos viviendo como muy dolorosa, o tal vez seas de los pocos que lo viven por primera vez como un evento de tipo gozoso. Esto es el tema que estaremos desarrollando el día de hoy. Y a partir de ahora y en los siguientes videos, en los siguientes contenidos, estaré compartiéndote conocimiento que tal vez te ayuden a contestarte algunas interrogantes como ¿cómo sé que estoy viviendo un momento de despertar espiritual? ¿Cuáles son las etapas que hay o hay etapas donde yo puedo identificar en qué momento estoy en mi despertar espiritual? ¿Cómo se siente este fenómeno a nivel personal del despertar espiritual? ¿Cómo se experimenta? ¿Cuáles son, digamos, los indicadores psíquicos? ¿Cuáles son los indicadores emocionales? ¿Cuáles son esos indicadores sensoriales incluso que me hacen saber que estoy activando mi momento de despertar espiritual? ¿Qué etapas hay? ¿En qué consiste cada una de estas etapas? ¿Y cómo puedo saber que soy una persona que está ahora sí totalmente despierto? ¿Qué tengo que hacer incluso para activar y para impulsar mi proceso de despertar espiritual? Estas son las preguntas que estaremos tratando con la mejor intención de ayudarte a contestar en nuestros siguientes contenidos que estaremos ya desarrollando de manera más continua en tu canal Soy Anormal, descifra el juego de la Matrix. Así que sin más preámbulo, comencemos. Los activadores pueden ser eventos dolorosos o eventos gozosos. Los activadores que pueden detonar a nivel personal el suceso de despertar espiritual en este momento de transición en el planeta son por lo regular algún evento, circunstancia, suceso o situación que una persona suele experimentarlo o vivirlo como algo impactante o significativo porque lo vive como un parteaguas en su vida. Es decir, se experimenta ese suceso particular que funciona como detonante, como un antes y después de ese momento detonador. De ahí que tanto el suceso como las cualidades de este puedan variar significativamente para cada persona. Estos activadores de dicho despertar espiritual, independientemente de lo significativo que sea, tienen dos formas de ser experimentados por las personas: como un suceso o situación dolorosa, o como un evento o situación que se experimenta como algo gozoso.
Sin embargo, y a pesar de que pudieras ser de las personas que experimenta la activación de su despertar espiritual con un evento o suceso placentero, esto no significa para nada que el sendero recién activado de tu despertar sea totalmente un proceso que se caracterice por experimentar solo condiciones de placer o gozo. Esto nunca es así ni para los humanos, ni para las almas antiguas, ni para las semillas estelares o trabajadores de la luz. ¿Qué personas están propensas a experimentar sucesos dolorosos como activador del despertar espiritual? En mi experiencia, he comprobado que los eventos dolorosos se convierten en activadores del despertar espiritual cuando el humano que lo experimenta como tal ha estado muy conectado por años o tal vez toda su vida al pensamiento y sistema de creencias tridimensional de la Matrix 3D. Es decir, los eventos dolorosos son por lo regular activadores del despertar en personas que por las razones que sean han procurado amoldarse casi toda su vida o por un largo periodo de tiempo al sistema Matrix y sin ser conscientes hasta ese momento detonador se han provocado mucho dolor y sufrimiento buscando adaptarse a un sistema que va en contra total de su delicada, pero no por esto, débil naturaleza. Los eventos dolorosos son los más frecuentes que movilizan al despertar espiritual en los humanos. Esto es así porque la mayoría de las personas humanas, por no decir que todas, hemos vivido en ese modo Matrix 3D de sobrevivencia. Todas las almas que hemos venido a la Tierra a vivir la experiencia de ser humanos, en mayor o menor medida, nos hemos visto forzados en algún momento de nuestra historia, de nuestra vida actual y de nuestras encarnaciones pasadas, a adaptarnos a reglas, usos, costumbres y creencias que no aprobábamos, pero que tuvimos que obligarnos a hacerlo porque solo sabíamos funcionar o podíamos funcionar en modo de sobrevivencia. ¿Qué personas están propensas a experimentar sucesos gozosos como activador del despertar espiritual? Los eventos gozosos, por el contrario, son menos frecuentes, pero no por esto imposibles. Este modo de despertar espiritual es experimentado por las almas más antiguas, semillas estelares y trabajadores de la luz, que han nacido en esta encarnación con un avance espiritual significativo y que aunque sí han tenido que seguir algunas reglas Matrix, han estado más dispuestas como almas, tanto en su vida cotidiana como en pasadas encarnaciones, a desafiar al sistema por el nivel de desarrollo de su conciencia y por ser parte de su misión. Son las personas que han vivido actualmente su historia personal como ovejas negras de la familia, como disidentes, divergentes o como rebeldes sin causa para el sistema, pero con una elegante rebeldía inteligente con mucha causa para su singular y visionaria forma elevada de percibir la vida. Particularmente las almas antiguas del planeta, sean estas semillas estelares o no, han vivido encarnaciones pasadas desafiando al sistema como parte de su misión de la siembra de luz en nuestro planeta. Para estas almas el despertar espiritual se experimenta con episodios que van desde el gozo al dolor, pues una de las características de este grupo de almas es que su despertar espiritual se caracteriza por el drenaje de intensos dolores akáshicos que es indispensable liberar como parte de su proceso de sanación. De ahí que sea importante aclarar que si alguien pertenece a este grupo de almas que detonan su proceso de despertar espiritual con algún suceso que se experimenta como gozoso, esto nunca significará que en dicho proceso no se vayan a experimentar los dolores comunes de este parto espiritual que nuestra alma está efectuando. Muchos de estos humanos trabajadores de la luz son los que comenzarán a cumplir su misión como agentes de cambio social y como guías espirituales para el resto de los humanos, almas no antiguas, que están en procesos evolutivos álmicos distintos, pero que también se sumarán a contribuir a la ascensión planetaria hacia la quinta dimensión.
trabajadores de la luz que pueden experimentar su suceso detonador con mucho dolor. Como parte de mi experiencia humana, en mi historia de vida actual, me he identificado como feminista y tengo una amplia experiencia dentro de esa lógica del movimiento feminista como activista social. Desde esta experiencia, que por cierto me fascina, dado el trabajo que realicé por años como formadora de agentes de cambio, tuve la oportunidad de conocer a muchos líderes comunitarios, actores sociales y otros activistas de la sociedad civil organizada, que hoy sin duda alguna puedo decir, una gran mayoría de estos son trabajadores de la luz, que están atrapados en el sistema y que no son para nada conscientes de su condición espiritual como portadores de luz al planeta. Este particular grupo de activistas sociales trabajadores de la luz, en su gran mayoría son personas que el sistema Matrix 3D atrapó y que no solo son inconscientes de que viven atrapadas en la Matrix, sino además son personas que desdeñan y se resisten sistemáticamente a la información espiritual. Más adelante en otro video, exploraré cómo quedaron atrapados en la Matrix este particular grupo de trabajadores de la luz. Pero lo importante que deseo comunicar es que este tipo de trabajadores de la luz, dado que están funcionando en el modo de sobrevivencia, al avivar con su arraigado sentimiento de impotencia, que se suma a ese resentimiento existencial, esa ira espiritual contra el sistema, muy característico del activista social promedio, tal es el caso del momento actual del movimiento feminista, su despertar espiritual no solo se ha estado aplazando, sino además contribuyen a la ralentización del despertar de todo el colectivo, alimentando al sistema Matrix con esa ira colectiva, con la promoción del miedo y con todos esos dolores personales no resueltos que proyectan en el sistema al seguir con la antigua e ineficaz ruta de la lucha, que es un astuto valor distorsionado de la vieja energía en colapso. Para este grupo de personas trabajadoras de la luz, despertar espiritualmente es un proceso que puede estancarse en el peculiar dolor que causa la resistencia a asumir la propia responsabilidad sobre ese contexto de la realidad contra el cual se está en pleito y en discordia constante, y que se deposita sistemáticamente en el sistema social, exigiendo demandas que sabemos poco o nulamente son escuchadas. Para este grupo de personas, el cambio debe venir del sistema social, del Estado, y por tanto, el victimismo es una actitud muy común de este grupo de personas. Así pues, y a pesar de que la mayoría tiene grandes ideas para el cambio y son muy eficientes para operar el cómo construir un mundo mejor, en este momento están atrapadas colectivamente en vomitar en el mundo ese cúmulo de bagajes emocionales de heridas no resueltas, lo cual en definitiva los mantiene en una constante de sufrimiento, generando bucles emocionales sin salida en diferentes niveles de su existencia. En lugar de abrirse a reconectarse espiritualmente con la existencia para posteriormente y una vez alineados a esta nueva energía entrante, disponerse a sumarse a la comunidad de humanos despiertos que ya están diseñando rutas nuevas y totalmente inéditas para la radical transformación social que requiere nuestro mundo si pretendemos participar en esta ascensión espiritual, es decir, en la creación de esa nueva tierra que ya varios visualizamos incluso a detalle. Los eventos dolorosos como detonadores del despertar espiritual. Estos eventos dolorosos que pueden fungir como detonadores pueden ser muy variados, y cuál de estos puede sucederte dependerá indiscutiblemente de la historia personal de cada alma. A pesar de que son variados estos detonadores, también son muy comunes y pueden ser desde una enfermedad, la ruptura de una relación, el desempleo, el cambio de trabajo o profesión, la muerte de alguna persona cercana, la pérdida de algo importante, una fuerte depresión,
así como otras situaciones más particulares que, como ya lo mencioné, pueden variar porque todo depende de las circunstancias particulares de cada alma. Le llamo eventos dolorosos por la manera en que lo suele experimentar la persona que lo vive. Más que ser eventos que se caractericen en sí mismos por el dolor o sufrimiento, es decir, el dolor es real para la persona porque así lo experimenta. Lo que quiero decir con esta acepción es que hay personas que experimentan su despertar espiritual como un fenómeno que fue activado por un evento que están experimentando como doloroso y con sufrimiento. Esto es así porque despertar espiritualmente implica un proceso progresivo y gradual de revelaciones que experimenta la persona sobre las incoherencias, incongruencias y absurdos que ha fomentado en su vida de forma muy inconsciente, así como el descubrimiento de muchas verdades personales y verdades sobre la historia de la humanidad que habían permanecido ocultas para su adormecida conciencia. Esto quiere decir que el dolor en el que es necesario poner la atención, si tu suceso detonador es doloroso, es en aquel que se encubre mediante la apariencia de dicho suceso. No importa si en ese suceso detonador alguien te hizo algo grave o te ofendió cínicamente con algo que te duele. No importa si el dolor es por tu pérdida material, monetaria de un trabajo o incluso de un familiar o relación. De hecho, no importa si lo que duele es estar enfermo. Lo que aquí importa es que comiences a mirar este suceso como el detonador que te permitirá transformar radicalmente la forma en que miras y observas tu vida y tu existencia a través de este suceso. Es decir, aprende a colocar tu atención en la zona profunda de tu mundo interno. Pregúntate qué te está diciendo tu alma, tu espíritu sobre ti, sobre la forma en que te tratas y sobre la manera en cómo te conduces en tu vida. Lo que importa es que comiences a dejar de observarte como víctima de tu suceso o de la circunstancia detonadora y lo veas justo como el detonante que activa en ti, en tu percepción de la realidad, un cambio muy significativo, en donde tu poder personal será restaurado por ti misma, poco a poco y gradualmente, si eres capaz de entregarte a tu propio momento de despertar espiritual en todas sus etapas. ¿Para qué estoy experimentando mi despertar espiritual con un evento que vivo como doloroso? Una persona puede experimentar el activador de su proceso del despertar espiritual como un evento doloroso porque ella lo está vivenciando de esa forma y no tanto porque el evento en sí mismo sea de dolor. Esto quiere decir que el dolor que la persona siente es solo así porque es la manera como ella significa el suceso detonador. Es decir, es el significado que la persona le otorga al evento detonador lo que hace que sea doloroso. Lo anterior implica que una parte fundamental del proceso de pasar de ser una persona dormida a ser un humano despierto es que el dolor que experimenta la persona en el momento que se activa su despertar espiritual será en definitiva lo que le dará sentido a seguir movilizando su proceso singular de despertar espiritual. Es decir, cuando ha sido detonado dicho proceso del despertar, la persona gradualmente experimentará la imperiosa necesidad de aprender a trascender ese dolor o sufrimiento como parte del proceso de arraigo a su estado despierto. Por tanto, todo proceso doloroso de despertar espiritual tiene como propósito fundamental aprender a soltar el drama en la vida cotidiana a través del desapego a esos significados y creencias Matrix donde se origina justo la experiencia de dolor en forma de sufrimiento. El drama o estado de sufrimiento cotidiano hoy en día forma parte de la reducida y habitual percepción de la Matrix 3D, hábilmente programada en la mente del inconsciente colectivo y con la que tu mente se ha identificado. Toda experiencia que se vivencia como sufrimiento
necesita ser resignificada. Esto quiere decir que parte de este proceso espiritual de tu despertar es aprender a observar el aprendizaje y los beneficios espirituales que aporta a la evolución de tu conciencia dicho suceso o evento detonador. Recuerda, a mayor conciencia, menos sufrimiento y menos drama. Lo importante para identificar este evento como un posible detonador es saber que la persona vive esta experiencia como algo o como un suceso que, aunque le ha causado en un momento del proceso mucho dolor y sufrimiento, esta condición de dolor es justo lo que le ha cambiado significativa y radicalmente su percepción acerca de la vida y su existencia. Y es allí, en la convicción de que se ha dado y necesita con urgencia un cambio radical de percepción, en donde se genera el momento detonador para comenzar el sendero del despertar espiritual. Los eventos gozosos como detonadores del despertar espiritual. He logrado observar desde algunos años que también los eventos gozosos pueden ser detonadores del despertar espiritual. Sin embargo, esta condición es menos frecuente que cuando se activa por un evento doloroso. Cuando sucede que un evento que se vive como algo gozoso cumple la función de detonador del despertar espiritual, suele suceder al menos por 3 situaciones. Porque la persona que lo experimenta es una persona poseedora de un alma más antigua, porque le sucede a una semilla estelar, o porque se trata de algún trabajador de la luz. En este caso de los eventos gozosos como detonadores del despertar espiritual, no me refiero para nada a las almas promedio de la mayoría de los humanos que hoy habitan el planeta, sino más bien al colectivo de los trabajadores de la luz. Algunos de los posibles eventos gozosos que una persona de este grupo puede experimentar como detonador pueden ser un taller, una relación, un viaje que se vive como trascendente. También puede darse por el contacto con un libro o con algún recurso que le aporten un conocimiento significativo e impactante. Incluso puede ser tras vivir una experiencia sobrenatural, como alguna descarga de información, alguna experiencia que se vive como epifanía, o incluso la vivencia de ser contactado o tal vez canalizado por alguna de las razas de los hermanos galácticos. Un humano que experimenta de forma placentera la conexión consigo mismo y con el flujo espiritual de la existencia, con certeza ha llevado una buena parte de su vida muy alejado de cumplir con todos los mandatos sociales y parámetros culturales que la Matrix exige para pertenecer al colectivo que promueve la coraza de la normalidad como forma de protección y sobrevivencia. Esta es justo la condición del trabajador de la luz, que ha llevado una buena parte de su vida alejado de cumplir una gran parte de los mandatos sociales. ¿Cómo se orienta el proceso espiritual del despertar en los trabajadores de la luz? Este grupo de personas trabajadores de la luz lleva muchos años buscando cómo aprender a vivir en el mundo sin ser parte de este. Y justo porque su búsqueda ha sido parte de su cotidianidad existencial o incluso de su sentido de vida, estas personas ya han vivido en distintas ocasiones eventos dolorosos e incluso estados depresivos fuertes en la historia de su pasado, al grado de que en este momento de transición, estos humanos ya han acumulado experiencia de cómo salir de estos estados de ánimo, lo que hace que su proceso de despertar espiritual tome otra consistencia. Una parte de estos humanos trabajadores de la luz solo está asimilando las nuevas verdades sobre la historia de la humanidad, buscando darle forma y claridad a ese gran puzzle espiritual sobre lo que realmente ha sucedido a lo largo de milenios con los humanos y que nos han ocultado para poder consumar el control mental al cual ha estado sometido el inconsciente colectivo a lo largo de su historia. Algunas de estas personas están dedicadas a investigar y difundir parte de estas revelaciones que es indispensable procesar en este momento.
Otros humanos de este grupo están aprendiendo a drenar plenamente esos dolores que son secuela de sus años vividos de incomprensión por su atrevimiento y valentía a conservar su autenticidad a pesar de las demandas de su entorno, tal vez en especial de su familia. Son humanos trabajadores de la luz que han vivido traiciones y deslealtades en sus hogares, rechazo y desdeño de esas personas que han amado, exilio de sus familias por no acatarse a las normas establecidas, y por esto para ellos los eventos dolorosos forman parte de su pasado. Estas almas antiguas y semillas estelares son las que actualmente han procesado con mayor rapidez sus etapas de despertar espiritual, de tal forma que la mayoría de estos están ahora contribuyendo a difundir esta información y a crear estrategias para colaborar en el desmantelamiento de la Matrix 3D en la mente de los humanos aún dormidos. Algunos otros de estos humanos son semillas estelares que incluso han sido contactados por algunas razas de hermanos galácticos para que sean canales de información acerca de la ascensión hacia la quinta dimensión y que están difundiendo en estos momentos de transición planetaria entre la comunidad de humanos despiertos. Esto solo es posible cuando ya se ha asimilado plenamente el estado de despierto, es decir, se ha instalado en el interior del alma la certeza espiritual y la confianza en este proceso evolutivo, así como la trascendencia de colaborar con el mismo. Uno de los beneficios de estar completamente en estado de humano despierto es tener la posibilidad de comenzar a recibir información, ya sea por descargas naturales o por canalización, situación que permite experimentar los beneficios sobrenaturales que implica aprender a conectar sin duda con la nueva energía del planeta. Dado que este tipo de humanos lleva años buscando alinear su percepción de la realidad con paradigmas más elevados y compasivos que los establecidos por la Matrix 3D, son personas que han logrado hasta este momento mantenerse fieles a sí mismos durante la mayor parte de su historia personal al luchar ante sus inconformidades con el sistema. Su trabajo personal radica principalmente en creer fielmente en sus percepciones. Consiste en validar lo que siempre sintieron como correcto, y por lo que casi todos sus seres amados los han rechazado, los han tal vez exiliado de su lado, o incluso han sido agredidos persistentemente. Este grupo de humanos están dedicados en este momento a realizar plenamente su trabajo ascensional hacia la quinta densidad, y lo hacen aprendiendo a pulir y afinar su percepción hacia un modo más elevado de conciencia, así como ajustar a su mente en los paradigmas de una lógica espiritual. Y bueno, ya estamos por aquí de nuevo de vuelta. Seguramente con lo que acabas de escuchar ya podrás identificar si eres alguien que está viviendo alguna situación en este momento que para ti sea muy dolorosa y que esté marcando una especie de parteaguas en tu vida. Es muy probable que estés activando tu momento, tu proceso de despertar espiritual. Si eres alguien tal vez que ha vivido algo muy gozoso y que también lo ha puesto en este estado del ser existencial donde estás cuestionando tu vida y tal vez estás identificando que te urge un cambio trascendente y fuerte, es muy probable que estés activando tu momento de despertar espiritual. Si por algo no es ninguna de estas dos cosas, eso no importa. Tú puedes activar en cualquier momento este proceso, este momento, esta etapa evolutiva conocida como el despertar espiritual, para que posteriormente, una vez que la has vivido plenamente, has vivido todo el proceso y has hecho al menos lo que se requiere para poder decir que eres una persona totalmente despierta, puedas comenzar a aprender, a alinearte a esa nueva energía que conocemos como 5D o quinta dimensión. De esto estaremos hablando en nuestros siguientes contenidos. Básicamente, esa es la nueva línea que estaremos dándole a esta nueva etapa de Soy Anormal. Y en nuestro siguiente episodio estaremos revisando ahora sí 5 sucesos
5 sucesos que son de tipo doloroso y que pueden estar activando en este momento tu despertar espiritual. En este siguiente contenido estaremos revisando cada uno de estos sucesos, ¿sí? Y qué es lo que tienes que hacer. Es decir, si yo estoy viviendo esto, ¿qué me corresponde hacer? ¿Cómo es que este suceso, ¿sí?, tiene que ver con mi despertar espiritual? Esta y otras más interrogantes por allí estaremos contestando en este siguiente contenido que hemos llamado 5 sucesos dolorosos que pueden activar tu despertar espiritual. Ese es el contenido de nuestro siguiente capítulo. Así que, sin más por el momento, te agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Quienes lo han estado haciendo, muchas gracias por ayudarnos con esto, por apoyarnos con la suscripción de este canal. Y bueno, te dejo y nos vemos hasta la próxima.